Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Cuando lo tenga puede decir amén. Vamos a seguir la línea de lo que el Espíritu viene hablando, amén. ¿Lo tienen? Mateo 1:19, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oramos, Señor. Oramos a ti, Padre, para que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Señor, queremos ver tu gloria en tu palabra, queremos acercarnos a ti por medio de ella. Señor, háblanos en esta noche, habla en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, alíñanos en ti, acércanos a ti, acércanos a tu voluntad. Señor, que tu palabra, que ese Espíritu obre, trayendo fruto al 100% para la gloria de tu nombre. Señor, tu palabra es la que salva, la que sana, la que libera. Padre, por eso que tu palabra, Señor, se glorifique en esta noche, en este lugar y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Seguramente alguna vez ha leído el nacimiento de Jesús, ¿sí? Recordamos toda la historia y la conocemos, pero quiero detenerme en lo que el ángel hablaba a José en sueños, ¿sí? Él le declara una verdad acerca de Jesús. Dice que Jesús era el enviado de Dios, quien iba a salvar a su pueblo. ¿De qué? ¿De qué iba a salvar a su pueblo? De sus pecados, dice, ¿sí? Es claro, dice, Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y desde la caída de Adán ha surgido un grave problema que ha impedido que el hombre pueda relacionarse con Dios. ¿Y saben qué es eso? Es el pecado. El pecado siempre ha sido un estorbo, una pared, un muro que al hombre le impide acercarse a Dios. Por eso es que fue desechado del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 declara su palabra. Y cuando Dios creó al hombre, le demandaba vivir en esta santidad de acuerdo a quién él era, ¿sí? No buscando impresionarlo a Adán, a Dios, sino viviendo de acuerdo a lo que él ya le había establecido. Y vemos que Adán cayó. Y nosotros heredamos ese pecado adámico. Desde que nacemos, nosotros estamos inclinados hacia el mal, hacia el pecado, ¿sí? ¿Saben que nosotros desde niños nos tienen que enseñar a hacer las cosas bien, las cosas correctas? Y aún así, vemos a aquellos que tienen niños, pareciera que es una lucha interminable. ¿Por qué? Porque ya está arraigado en nuestro interior, en nuestro ser, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de que no había esperanza para el hombre, porque el pecado siempre fue un impedimento para acercarse a Dios, Dios se encargó de resolverlo. El hombre no podía acercarse a Dios a menos de que Dios interviniera. Y Dios siempre intervino. ¿Por qué? Porque el hombre es su creación especial. Dios creó todas las cosas con su palabra, pero el hombre dice que lo formó con sus manos. El hombre es el objeto del amor de Dios y Dios tiene un propósito sobre el hombre. Es que el hombre viva para su gloria y disfrute de las delicias que hay en su diestra, ¿sí? Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Pero pareciera que cuando el hombre pecó, todo se echó a perder. Pareciera que las cosas se salieron de control y que Dios, bueno, iba a tener que pensar en otra cosa. No es así. Dios ya había previsto desde la eternidad el pecado del hombre, la caída de Adán. Y es por eso que Él desde allá, desde el comienzo, hace esa promesa que le dice a la mujer que la simiente, ¿sí? La simiente de la mujer iba a herir a la cabeza a la serpiente. ¿Sí? Usted va recordando la historia así también de Génesis. ¿Sí? Esa promesa que apuntaba a Jesucristo, al nacimiento de Jesucristo, a la encarnación del Hijo de Dios.
del Verbo de Dios, del eterno Hijo de Dios. Él iba a venir a salvar a su pueblo. Él iba a venir a traer libertad del yugo que oprimió a su pueblo durante toda la vida. ¿Sí? Toda la vida el hombre vivió bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y lo vemos hoy en aquellos que son incrédulos hoy. El problema que hoy está en el hombre, la enfermedad que hoy está en el hombre, no es la mala economía, no es los problemas, no es la delincuencia, no es la enfermedad, no es la familia, no, porque vos viste lo que son mis hijos, la esposa, no. El problema del hombre es y siempre ha sido el pecado. Lo demás, lo que enunciamos recién, son las consecuencias del pecado. Pero la raíz de todas esas cosas es el pecado. Porque el pecado trae corrupción y destrucción. Lo conocemos, venimos de ahí. No hay esperanza en ese lugar. Hay placeres temporales que nos satisfacen por momentos. Pero nuestro ser se corrompe y se ahoga en la soledad, en la insatisfacción. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el pecado. ¿Sí? Y nadie puede salir de ahí a menos que Dios intervenga. Nadie puede escapar. ¿Por qué? Porque está sometido. Un esclavo, porque eso es lo que éramos antes, un esclavo no puede liberarse por sus propios medios. ¿Sí? Y eso éramos nosotros. Y ese era el hombre. El hombre no podía escapar de su esclavitud porque estaba sometido. Y no a la fuerza. Voluntariamente estábamos sometidos. Dice Romanos 3, no había justo ni uno. No había quien busca a Dios. Todos se desviaban, todos se corrompían, todos le daban la espalda a Dios. Desde el principio hasta el fin. El hombre nace en esa condición de pecado. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, ha enviado a su Hijo para traer esta salvación, esta liberación. ¿Sí? La salvación del pecado, del poder del pecado, porque esta obra de Jesús en la cruz, lo que ha venido ha sido a traer salvación, no condenación. Porque todos nosotros ya estábamos condenados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos de derecho, íbamos todos de la mano, todos juntitos, conscientes hacia un abismo en la eternidad sin Cristo. Pero Jesús intervino. Dios intervino para traer salvación, para salvar a su pueblo de sus pecados. Y es esto lo que hace Jesús en nosotros, en aquellos que venimos arrepentidos, porque el que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios. Somos pecadores, desde quien le habla hasta el último, hasta que pasa por la vereda, hasta que está de portero. Somos pecadores. Somos pecadores, pecamos. Pecamos y necesitamos que Dios intervenga. Y Dios ha venido, Jesús ha venido para traer libertad, para liberarnos, para salvarnos del pecado, del poder del pecado. Y es eso lo que Jesús ha hecho. Ese fue el propósito por el cual vino a liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Los judíos esperaban ser librados del poder de Roma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos veían lo exterior. Pero el problema no era lo exterior. Ellos estaban en cautiverio, ellos estaban sometidos por el pecado. El problema no estaba afuera, el problema estaba adentro. ¿Sí? Y Dios ya había hecho una promesa. A lo largo de los años, a lo largo del tiempo, por medio de sus siervos, sus profetas, Él venía anunciando que iba a traer salvación. Él venía anunciando que iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Este pueblo que era rebelde, que no quería vivir bajo la moral que Dios había puesto en su corazón, porque todos nosotros, hermanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces todos nosotros tenemos conciencia del bien y del mal. A un incrédulo que nunca se le predicó la palabra en aquel día no va a tener excusa de decir yo no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Porque fue creado con esa conciencia, que lamentablemente se corrompe cada vez más por el poder del pecado que opera en los incrédulos. Pero sin embargo, el hombre fue creado así. ¿Para qué? Para que conozca que hay algo más. Que hay algo más en esta vida. Que hay algo superior, que hay algo que está por encima. Y no solamente eso, Dios ha traído su ley. También vemos en el tiempo de Moisés, Dios trae su ley.
a su pueblo especial. ¿Para qué? Para que conociera de esta manera el carácter santo de Dios. Porque la ley no salvó a nadie. Nadie se salvó por cumplir la ley. Todos eran insuficientes delante de lo que la ley demandaba. O sea que la ley nunca salvó a nadie, ni nunca pudo salvar, ni va a salvar a nadie. Los judíos que buscan no vivir por la ley, lamentablemente siguen bajo condenación, porque no es el propósito de la ley, dice Pablo. La ley solamente era un ayudante que hacía, que instruía, que ayudaba, que encaminaba al niño, ¿sí? ¿Y qué hacía la ley entonces en el pueblo judío? Lo encaminaba para instruirlo y vivir conforme al carácter de Dios. ¿Sí? ¿Me va siguiendo hasta aquí? Pero vivimos hoy, cuando llegó Jesucristo, entramos en un tiempo de gracia. ¿Sí? Y pareciera que ya está, este Dios terriblemente santo ya no es el mismo. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios amoroso, hoy no pasa nada, estamos bajo la gracia. No es más ese Dios de Moisés. Y lamentablemente ese es el error, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios es inmutable. Su carácter santo no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Su ley no ha cambiado. Porque la ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado, ¿dónde fue escrita la ley? En el tiempo de Moisés estaba escrita en 2 piedras. Usted sabe la historia. Pero en el tiempo de la gracia Dios la ha escrito en nuestros corazones. Porque es esto lo que prometió por Ezequiel, por Jeremías: y yo le daré un nuevo corazón, un corazón de carne, ¿sí? Y pondré mi ley en sus corazones. Entonces ahora, porque Jesús nos ha salvado, nos ha hecho una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice su palabra. ¿Usted lo cree que es así? Y pone su ley en nuestros corazones, su voluntad. Y ahora nosotros, que en otro tiempo no queríamos saber nada con Dios, no queríamos que nos hablen ni siquiera de ese Dios que es tan demandante, ahora buscamos, con nuestras imperfecciones, buscamos hacer lo bueno. Buscamos honrarle, buscamos vivir bajo esta dirección. ¿Por qué? Porque Él nos ha liberado. ¿Sí? Él nos ha salvado. Él nos ha salvado. ¿Y de qué manera Dios nos ha salvado? ¿De qué manera Jesús nos ha salvado? Hemos visto que la obra de la cruz fue suficiente. ¿Por qué? Porque Él carga sobre sí por nuestros pecados. Todos nuestros pecados que merecen un castigo eterno, los llevó Él. Él cargó el castigo que merecían nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que Él venció, haciéndose hombre como nosotros, al pecado. ¿Sí? Venciendo en la cruz, porque hasta el último suspiro Él permaneció santo. Y venció el pecado. Y hoy el pecado, hermanos, como dice el libro de Romanos capítulo 6, no se puede enseñorear más de aquel que ha nacido nuevo. No tiene ningún poder sobre aquel que ha sido una nueva criatura. No puede. Jesús está diciendo no puede. Pablo, cuando habla acerca de esto, dice: miren, el pecado, por más que sea astuto Satanás para meter las tentaciones, el pecado no tiene poder sobre ustedes y no los puede vencer. Porque han sido una nueva criatura. Y saben que nosotros somos una nueva criatura. ¿Sí? Usted sabe que la Biblia dice que nosotros somos un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, que ha muerto desde la caída de Adán, porque el espíritu es lo que nos da conciencia de Dios y nos permite relacionarnos con Dios. El alma es lo que nos da conciencia de nosotros mismos, nos hace conocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, es donde está nuestra conciencia, nuestro corazón. ¿Sí? Nos da conciencia de nosotros mismos, de quiénes somos, de cómo nos sentimos, de cómo estamos. Y el cuerpo, que nos permite relacionarnos entre nosotros. ¿Sí? Porque acá nadie hace telepatía. A ver, nos relacionamos por medio de este envase que Dios nos ha dado. A uno le gusta más, a otro menos, de lo que Dios te dio. Cuidalo, ¿sí? Cuidalo, porque no hay otro en esta vida. Te tiene que durar hasta el final. Pero dijimos que de la caída de Adán, este espíritu ha muerto. ¿Sí? Es por eso cuando Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delito y pecado, habla de esa muerte, una muerte espiritual. Pero Jesús, cuando nos salvó, nos dio vida. ¿Y qué ha hecho? Ha permitido que nuestro espíritu vuelva a vivir.
Y ahora nos podemos relacionar con Dios. Y ahora podemos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora podemos relacionarnos con Él. Y no lo hacemos naturalmente. Cerramos nuestros ojos porque sabemos que Dios es espíritu. Y oramos a Él, aunque no le veamos. Porque sabemos que Él está, porque Él nos ha dado vida. Esa es la vida, una vida espiritual. Todo aquel que ha nacido de nuevo, ahora es un ser espiritual. ¿Sí? Vieron que muchas veces nosotros decimos que es espiritual nomás aquel que lee mucho y ora muy bonito. No, espiritual es aquel que todo aquel que ha nacido de nuevo. Y todos nosotros, si hemos creído, ¿se acuerdan que el pastor predicaba hace no mucho? Si realmente ha resucitado con Cristo, si realmente hemos nacido de nuevo, somos seres espirituales. Tenemos conciencia de Dios. Tenemos el poder para relacionarnos con Dios. Hoy podemos establecer una relación con Dios personal, íntima, con Dios, sin necesidad de que haya intermediarios más que Jesús, porque por medio de Él nos acercamos a Dios. Entonces vemos que Jesús ha provisto todas las condiciones necesarias ¿para qué? Para que nosotros podamos relacionarnos con Dios y vivir en este propósito que Él ha puesto, que es para su gloria. Amén. Porque Él ha hecho una obra magnífica, extraordinaria, perfecta en nosotros, que nos ha permitido salir del estado de muerte donde nos encontramos. Porque estábamos, como dijimos hoy, muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Y ahora quiero que veamos lo que sucede con esto, porque esto es lo que quiero hablar. Libro 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver lo que ha sucedido por medio de la obra de Jesús en la cruz y por medio de este nuevo nacimiento que hemos recibido por el poder del Espíritu. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 3, vamos a leer solamente. Declara la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quienes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Nos detenemos aquí para hacer un comentario nomás. Esto que hemos leído es solamente un verso en el original, ¿sí? Y es tan profundo lo que Dios dice de lo que ha sucedido en nuestra vida, las riquezas que hoy participamos por la obra de salvación que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Sí? Dios nos ha quitado, no solamente nos ha librado del poder del pecado y de la condenación en la que estábamos, sino que también nos ha puesto en un lugar y en una posición de privilegio. Él nos ha coronado con sus favores, con sus beneficios y bendiciones. Todo lo que Jesús ha ganado y ha obtenido en la cruz nos lo ha dado a nosotros. ¿Sí? A nosotros nos lo ha entregado. Él ha muerto por nosotros y nos ha entregado toda su victoria a nosotros, para que nosotros en esta vida, en esta nueva vida, podamos disfrutar de todo lo que Él nos ofrece. ¿Sí? Porque son mayores las riquezas que hay en Cristo que las que hay en este mundo. Muchas veces nosotros nos limitamos a ver lo singular, lo pasajero, lo momentáneo,
Pero cuando alzamos los ojos a Cristo, podemos ver todo lo que Él nos brinda y realmente ahí podemos hacer conciencia y hacer clic de cuán bendecidos somos, de cuán beneficiados somos, sin merecerlo, sin haberlo ganado, sin haber hecho nada de nuestra parte para que Dios nos pusiera donde estamos hoy. Todo ha sido por gracia. ¿Sí? Él nos ha condicionado, nos ha capacitado, nos ha revestido de su vida, nos ha dado su espíritu en nosotros para que hoy podamos disfrutar de todas sus bendiciones y vivir para su gloria. Amén. Porque todo lo que leíamos recién, todo lo que Dios ha hecho, nos tiene que dar seguridad de cómo caminamos. Tenemos que caminar en esta tierra seguros. Seguros. No importa lo que pueda suceder, no importa lo que pueda venir, no importa quién se pueda levantar. Nadie puede pararse delante de nosotros, porque aquel que se levanta con nosotros, primeramente se tiene que enfrentar a Jesús, porque estamos escondidos en Él. Amén. Para aquellos que tienen miedo a los embrujos mágicos, encantos, vieron que por ahí a un hijo de Dios nada le puede afectar porque está escondido en Cristo. Es Cristo quien está en su defensa. Es Cristo quien pelea por nosotros, quien sale enfrente. Es Cristo. Y Cristo ha vencido en la cruz sobre Satanás, sus demonios, sobre las tinieblas, sobre el poder del mundo y el pecado. Y no solamente eso, dice Pablo en Romanos 8, que Él nos ha hecho más que vencedores junto con Él. ¿Sí? Así que no hay motivos para no disfrutar y no ver lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de esta salvación. Pero, y es aquí donde quiero ir, ahora que Cristo nos ha revestido, que Cristo nos ha capacitado, que Cristo ha hecho de nosotros una nueva criatura, que ahora sí puede vivir para la gloria de Dios, se está demandando algo. Y es lo que quiero ver, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dijimos hoy que Jesús nos ha salvado del poder del pecado. Él nos ha quitado de esa situación donde estábamos corrompidos, destinados a una condenación eterna. Pero cuando Cristo vino nos saca de ese lugar, ¿sí? Nos santifica con su poder en esta nueva vida. Pero ahora Dios ha puesto una demanda porque debemos continuar en este camino. Él nos ha salvado, ¿sí? No porque hayamos sido santos, sino para que seamos santos, ¿sí? Dios no nos salvó acá porque éramos buenos. Dios nos salvó para que caminemos en integridad delante de Él. Es esta nueva vida la que Él demanda. Y para esto es muy necesario lo siguiente. Veamos lo siguiente. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿De qué está hablando? ¿De cuál es nuestro entendimiento? ¿Dónde se halla nuestro entendimiento en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Sí? Nuestro entendimiento, dice el libro de Proverbios, lo que el hombre piensa, eso es. Nuestro entendimiento debe ser ceñido a la palabra. ¿Y qué significa ser ceñido? Usted sabe que en aquel tiempo no se usaba ropa como ahora, que usamos pantalón, usamos camisita. En ese tiempo se usaban túnicas. ¿Sí? En ese tiempo siempre se usaron túnicas. Y para salir a la guerra, ellos tenían que ceñirse. ¿Por qué? Porque las túnicas las usaban sueltas. ¿Vieron como usaba, no sé, su abuela o su mamá que usaba un corso largo, era un camisón largo? Algo parecido así era. ¿Cómo? Batones, claro, largos enteros. Pero para poder correr ellos debían ceñirse, ¿sí? Se lo alzaban por arriba de la rodilla, se ceñían y ahora sí podían correr. Y lo que estaba diciendo Pedro aquí, está diciendo que debemos ceñirnos a la palabra. ¿Para qué? Para que podamos correr con seguridad. Porque estamos en medio de una carrera. Que no gana, ya sabemos, el primero que llega, sino el que llega. ¿Sí? Pero para poder caminar, para poder correr, para poder estar en condiciones, debemos ceñirnos
dejar de estar holgados. Muchas veces vivimos un cristianismo demasiado holgado, con demasiada libertad, ¿sí? Y Dios nos manda a ceñirnos, a ajustarnos a la palabra. Pero ¿dónde debe ser ajustada la palabra? Sino nuestro entendimiento, sino nuestra mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en otro tiempo, cuando vivíamos nuestra vida, nuestra manera, esa manera que vivíamos nuestra vida era guiada o era manifestada por los pensamientos y deseos que había en nuestra mente y en nuestro corazón. Corríamos detrás de lo que pensábamos y deseábamos en el momento, ¿sí? Y lo hacíamos sin límites, sin pretextos. Pero ahora que el Espíritu, dijimos, ha cobrado vida por esta nueva naturaleza, en otro tiempo nuestro Espíritu no tenía vida, nuestra alma hacía lo que quería, porque teníamos un corazón engañoso, dijo el pastor el domingo. Nuestra alma hacía lo que quería y nuestro cuerpo se manifestaba lo que había en nuestra alma. Pero ahora, por este nuevo nacimiento, lo que nos dice el Señor es que nuestro espíritu debe gobernar nuestra alma. Porque ahora somos seres espirituales, ¿sí? Porque el Espíritu Santo opera desde nuestro espíritu, no nuestra alma, en nuestro espíritu opera. Y desde nuestro espíritu hacia nuestra alma. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, por medio del Espíritu, cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nos sometemos al Señor, cuando buscamos la palabra, es ahí cuando nuestra alma se comienza a nutrir, se comienza a llenar, se comienza a alimentar y a saciarse de la palabra de Dios. Porque solamente en la palabra encontramos la verdad revelada de Dios. No hay 10 tips para ser santo. No hay 5 consejos para ganar el favor de Dios viviendo correctamente. No, es la palabra y todo el consejo de la palabra. Es por eso nuestra demanda de todos los días someternos a ella, de leerla, de estudiarla y de escudriñarla. Pero no queda solamente ahí. No se trata solamente de leerla, escudriñarla, estudiarla. Se trata de poder tomarla en nuestras vidas y que ella regule nuestra conducta y que ella dirija nuestros pasos y que ella nos encamine hacia la voluntad de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Si nosotros seguimos nuestro corazón, como decíamos hoy, nos vamos a confundir, nos vamos a distorsionar. Si nosotros seguimos la voz del hombre, podemos caer también. Por eso no hay profecía más segura que su palabra. Y es su palabra a la cual nosotros se nos ha demandado llegar y mirar. ¿Para qué? Para poder caminar en santidad. David decía: Señor, en tu corazón, en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David decía: Señor, tu palabra es lámpara a mis pies. ¿Sí? ¿Para qué? Porque vivimos en medio de un mundo oscuro, un mundo que está en tinieblas, y solamente la palabra nos enseña lo que es bueno. Porque hoy vivimos en una sociedad que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y que se está introduciendo dentro de la iglesia, de las iglesias. ¿Y cómo sabemos que es verdad? En un mundo donde se dice tantas y tantas cosas, ¿cómo sabemos que es verdad? Vieron que las noticias, aquellos que trabajan, acá ninguno, no sé si alguno trabaja, de periodista, vieron que las noticias, los fake news, las falsas noticias, comienzan a correr rápido, comienzan a ser divulgadas, ¿sí? Hasta que uno, para asegurarse, un periodista serio o un diario serio, para asegurarse de que si la noticia es verdad, ¿qué hace? Va a la fuente. No publica por publicar, va a la fuente, porque sabe que en la fuente está la verdad. Y lo mismo debe suceder con nosotros. Nosotros, para estar seguros, debemos ir a la fuente. Amén. Y la fuente es su palabra que nos ha sido dada a todos. ¿Sí? A todos. Acá no se trata de qué cartel, qué ministerio tenés. A todos se nos ha sido dada su palabra y a todos se nos demanda vivir en esta vida que Él nos ha dado. Esta vida de santidad. ¿Sí? Porque esta demanda que nosotros encontramos aquí en Pedro 1:16 es la misma que Dios le hace a su pueblo bajo la ley en el libro de Deuteronomio. O sea que Dios no ha cambiado. ¿Sí? Y aún más, sobre nosotros, se hace una demanda más alta. ¿Por qué? Porque nosotros hoy podemos seguir a Dios.
Hoy nosotros hemos sido capacitados por esta nueva vida a obedecer a Dios. No es no puedo. El que no lo hace porque no quiere, no porque no puede. O porque no ha nacido de nuevo. Todos nosotros, como dijimos hoy, tenemos imperfecciones, pero no podemos dejar de intentarlo. No podemos dejar de procurar vivir para la gloria de Dios. No podemos dejar de procurar vivir una vida santa, recta, vivir una vida diferente a lo que el mundo vive. Porque Dios nos ha dejado a nosotros aquí en la tierra como luminares en el mundo. No, ven a Jesús, ven a su iglesia, ven a sus hijos, nos ven a nosotros. Amén. Y Dios, como dijimos hoy, ha provisto todas las herramientas y las condiciones necesarias ¿para qué? Para que su iglesia y sus hijos puedan vivir esta vida que Él demanda, para ser el reflejo de su gloria. Así que es nuestra tarea de todos los días, porque cada vez que venimos a su palabra, cada vez que nos sumergimos en ella, descubrimos más nuestros pecados. Dice Juan que muchos no quieren venir a la luz para que sus malas obras no sean alumbradas. Porque es una realidad. Cuando venimos a la luz, nuestras malas obras son alumbradas. Vemos que nos falta tanto, vemos tanta miseria todavía en nosotros y decimos: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a cambiar, transforma mi corazón, quita esto de mi vida que no te agrada, que no me sirve, que no me edifica. ¿Por qué? Porque solamente lo hace la luz de su palabra. Por eso tú todos los días debemos buscar al Señor, debemos, como decíamos, ceñirnos a su palabra, reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, arrepentirnos, creer a su demanda, no creer que esto pasó de moda, que no, ya está mucho, no. Dios no ha cambiado. Hoy ponía algo en el Facebook que decía que recordar y reconocer nuestros pecados es como sacar la basura, ¿sí? No alcanza con sacar la basura un día. Mañana hay que sacarla otra vez. Porque ¿qué pasa si no saca? Si usted la saca una vez a la semana la basura. ¿Sí? A mí me pasa eso porque saco como 6, 7 bolsas. Me ama el basurero. Por ahí salgo antes que pase porque un día va a cruzar. Porque eso pasa. No podemos dejar acumular. Como dijimos hoy, hermanos, todos pecamos. Porque es una realidad. No tema a confesar su pecado delante de Dios. Pecamos y Dios sabe que pecamos. Dios está esperando, no, ahí vení, arrepentirte, está diciendo. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y para darnos otra oportunidad. Amén. Pero busquemos vivir en santidad. Y para eso necesitamos su palabra, su guía, como muchos dicen, su manual. Veamos cuál es nuestra vida delante de Dios. Examinémonos a nosotros mismos. No esperemos que alguien venga a decirnos: no, porque usted examínese usted por medio de la palabra. La palabra es el espejo, ¿sí? Y yo creo que más de uno en esta tarde antes de venir se ha mirado al espejo, ¿sí? Yo ya me había peinado, pero digo: no, me voy a arriesgar, me voy a mirar otra vez, ¿sí? Porque por ahí me pongo un buzo o algo y quedo todo torcido, despeinado, ¿sí? Nos miramos al espejo y vemos nuestras imperfecciones. ¿Y qué hacemos cuando vemos nuestras imperfecciones en el espejo? Las que podemos, las arreglamos. Las que no, las camuflamos, las maquillamos. Pero con el Señor no es así. Las que el Señor muestre, arrepentámonos, volvámonos a Él. Él nos ama. Él no nos juzga. Él ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no quiere que sigamos sometidos a nuestros pecados. Él no quiere que vivamos una vida lejos de Él. Porque es el pecado lo que nos impide alcanzar su bendición. Y no siempre, ojo, quiero hacer una relación, no siempre, pero la mayoría de las veces, las cosas que nos pasan es consecuencia de nuestros pecados. Es consecuencia de nuestras acciones. Cosechamos lo que sembramos. Decimos: Señor, bendíceme, pero estamos sembrando cualquier cosa, una vida de impiedad. ¿Cómo podemos esperar cosechar algo bueno cuando no estamos haciendo lo bueno? Debemos encaminarnos, esa es tarea de todos los días. No crea que una vez por semana, es todos los días, y muchas veces nos vamos a frustrar y muchas veces nos vamos a levantar porque no nos salieron las cosas, pero lo vamos a seguir intentando, porque tenemos un Dios fiel, misericordioso, que no nos deja solo, porque no es en nuestra fuerza, es por medio del poder y la gracia de su Espíritu Santo que ha derramado en nosotros.
Hoy sí puedo, y si quiero buscar al Señor es porque el Espíritu está obrando en mí. Él es el que produce el querer como el hacer. Si hoy quiero orar, si hoy quiero venir, quiero congregarme porque el Espíritu no cesa de trabajar en mí. Porque si hubiera sido por mi mérito, por mi búsqueda, por mi decisión, no estaría hoy acá. No estaría hoy acá, y sinceramente le digo, no estaría hoy acá. Pero hay un Espíritu, el Espíritu de Dios, que ha puesto en nosotros, quien está trabajando todavía. Él no se detiene, Él está trabajando. Y Él va a completar la obra hasta la venida de Jesucristo. Pablo dijo, yo estoy convencido de esto. Se los puedo asegurar. El Espíritu no va a dejar de trabajar, pero necesita nuestra cooperación. Nosotros cooperamos en esto. ¿De qué manera cooperamos? Codo a codo, no, sometiéndonos a Él. Dejando que Él haga, menguando, diciendo al Señor, sé tú. Gobierna, mira mi bocota que no la puedo controlar, gobierna mis labios, gobierna mi lengua, mis pensamientos, mi mente, gobiernalo, tu palabra me declara que vivo así. Yo veo que no puedo, Señor, gobiername, lléname de ti, de tu presencia, sáciame. Todos los días. Esto no es para hoy, es para todos los días. Mañana otra vez. El mar, bueno, hasta el domingo tiramos, no, es que hasta el domingo tiramos. Si no buscamos, no llegamos al domingo. Todos los días. Todos los días, todos los días, hasta que Jesucristo venga por nosotros en nuestra tarea, todos los días vivir para la gloria de aquel que nos ha salvado en la cruz del Calvario a pesar de lo que éramos. Porque como dijimos hoy, Él no nos salvó porque éramos santos, sino que nos salvó para que seamos santos. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie. Damos gracias a su palabra.